La primera vez que lo noté, pensé que estaba imaginando cosas. El té que Cassian me traía cada noche, manzanilla con miel como lo hacía nuestra madre, tenía un ligero sabor extraño que no lograba identificar, amargo, casi metálico. Me dije a mí misma que era solo la marca, quizá una caja diferente de la tienda, nada más. Pero la forma en que me sentía después era más difícil de ignorar. Durante semanas, había estado cayendo en un sueño anormalmente profundo, de ese que te deja aturdida y desorientada mucho después del amanecer. Me despertaba con la alarma sonando, la cabeza latiendo como si me hubieran drogado. Me convencí de que era el estrés de los largos días en los archivos de la universidad, las luces fluorescentes y las interminables pilas de registros polvorientos. Aún así, la sensación se aferraba a mí, inquietante y equivocada. No era solo el sueño. Algunas mañanas, pequeñas cosas parecían fuera de lugar. Mi laptop estaba cerrada cuando sabía que la había dejado abierta. Mi bolso estaba en un ángulo ligeramente distinto sobre la silla. Un cajón de mi escritorio quedaba medio abierto, aunque nunca lo dejaba así. Al principio me culpé a mí misma, distracción, fatiga, fallos de memoria. Pero en el fondo, la inquietud crecía. La casa era mía ahora, después de que nuestros padres fallecieron, y la única otra persona que vivía aquí era Cassian. Mi hermano se había mudado 6 meses antes, diciendo que necesitaba tiempo para recuperarse. Tenía horarios extraños, desaparecía durante días y luego reaparecía con historias vagas sobre trabajos de consultoría. Quería creerle. Era mi hermano. Pero sus ojos se quedaban demasiado tiempo en mí cuando me entregaba esa taza de cerámica azul cada noche, observándome beber como si fuera importante. La noche en que acerqué la taza a mis labios y volví a percibir ese amargor, no pude ignorarlo. Miré el vapor que se elevaba, recordando cada vez que desperté aturdida, cada objeto fuera de lugar, cada inquietante vacío en mi memoria. Un pensamiento que no quería admitir empezó a tomar forma, pesado e innegable. Había algo en mi té, y por más que intentara convencerme de lo contrario, sabía que no era un accidente. Esa noche decidí ponerlo a prueba. A la noche siguiente, mantuve las manos firmes mientras Cassian deslizaba la taza hacia mí sobre la mesa de la cocina. El aroma familiar de la manzanilla se elevaba suavemente, pero el recuerdo del sabor amargo seguía presente, agudo y desagradable. Él se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, observando como si el simple acto de tomarte lo fuera todo. Levanté la taza y forcé una pequeña sonrisa. «Huele bien», dije, ganando tiempo. El líquido tocó mis labios, pero no lo tragué. Esperé hasta que su teléfono vibró en la otra habitación y él se alejó, murmurando algo en voz baja. En ese breve momento, vacié rápidamente el contenido en el fregadero y rellené la taza con agua del grifo, añadiendo una gota de miel para disimular la diferencia. Cuando regresó, sostenía la taza entre mis manos como si disfrutara del calor. «Casi me lo termino», le dije, inclinando la taza para mostrar el nivel del líquido. Sus ojos brillaron con algo que no supe nombrar, expectativa, quizá irritación. Pero no dijo nada. Más tarde, cuando sugirió que nos fuéramos a dormir, seguí la rutina como si nada hubiera cambiado. Me cepillé los dientes, me puse la pijama y me metí en la cama, dejando la puerta entreabierta. Mi cuerpo estaba lleno de adrenalina, pero forcé mi respiración a un ritmo constante, profundo y lento. Pasaron minutos. Luego, los pasos de Cassian crujieron en las escaleras. Se detuvo en la puerta, susurrando mi nombre. Como no respondí, se acercó más, inclinándose sobre mí. Sentí sus dedos rozar mi párpado, levantándolo suavemente, probando si reaccionaba. Mi corazón latía con fuerza, pero permanecí inmóvil. Satisfecho, se enderezó y salió de la habitación. Un momento después, voces apagadas llegaron desde abajo. Su tono era bajo, cortante, casi irreconocible. Había una dureza en él, una precisión que no pertenecía al hermano que creía conocer. Yacía inmóvil bajo las sábanas, comprendiendo que la prueba había funcionado. Cassian realmente creía que estaba inconsciente. La casa de campo siempre había tenido sonidos familiares, el suspiro de las vigas antiguas asentándose por la noche, el viento rozando las paredes. Pero ahora, cada crujido tensaba mis nervios. Permanecí rígida bajo la colcha, entrecerrando los ojos lo suficiente para seguir la sombra de Cassian mientras se movía por la habitación. No se detuvo cerca de la cama. En cambio, se agachó en la esquina más alejada, junto a la ventana, el lugar donde nuestro padre había puesto tanto empeño en terminar con tablones de roble lijados a mano.
Al principio pensé que buscaba algo que se le había caído. Pero entonces escuché el leve raspado del metal contra la madera. Me atreví a mirar. En su mano tenía una palanca estrecha, una que debió haber subido sin que me diera cuenta. Con precisión experta, la colocó bajo las tablas y las levantó, cada movimiento controlado, silencioso. Se me cortó la respiración. Ya había hecho esto antes. La tabla se levantó con suavidad, revelando un hueco debajo. Cassian metió la mano y sacó una caja metálica, opaca por el paso del tiempo pero bien cerrada. La colocó en el suelo y la abrió con un cuidado casi reverencial, como si lo que contenía fuera sagrado. Incluso desde la cama, pude ver los gruesos fajos de dinero con los bordes nítidos y nuevos. Los apartó a un lado y sacó un montón ordenado de pasaportes. No era uno, sino varios, cada uno con su fotografía bajo nombres diferentes. Se me revolvió el estómago. Los siguientes objetos eran fotografías. Las extendió por el suelo con una precisión inquietante. Mujeres me devolvían la mirada desde imágenes granuladas, algunas captadas a la luz del día, otras bajo el resplandor de farolas. Todas compartían un parecido: cabello oscuro, complexión similar, alrededor de los 30 y tantos. Ninguna era yo. Y sin embargo, cada rostro hacía que mi pulso se acelerara. Eran desconocidas a las que había seguido, o mujeres que alguna vez confiaron en él como yo. Cassian observó las fotografías con una expresión difícil de descifrar, mitad cálculo, mitad satisfacción. Una leve sonrisa tiró de su boca, una que no le pertenecía al hermano que yo conocía. Poco a poco, guardó todo en la caja, volvió a colocar la tabla en su sitio y la ajustó hasta que quedó perfectamente alineada con el suelo. Cerré los ojos con fuerza cuando sus pasos se dirigieron hacia la cama, mi cuerpo inmóvil bajo la manta. Por dentro, la verdad retumbaba. Mi hermano había construido una vida secreta en los cimientos de nuestra casa de infancia y yo acababa de ver la prueba. El sueño no llegó esa noche. Yací rígida en la oscuridad, mi mente repasando cada cosa extraña que había ignorado. La laptop que amanecía tibia cuando estaba segura de haberla apagado. El bolso que nunca parecía estar exactamente donde lo dejaba. Alertas bancarias que descarté como errores administrativos, pequeños retiros, accesos rápidos desde dispositivos desconocidos. Cada una había sido una advertencia. Y yo las había silenciado. Mientras más pensaba, más encajaban las piezas. 3 semanas atrás, desperté y encontré mi teléfono en la mesa de noche, aunque lo había dejado cargando en la cocina. Otra vez, un archivo de los archivos universitarios estaba abierto en mi laptop, uno que no había tocado en meses. Me dije que el cansancio me volvía descuidada. Pero ahora sabía la verdad. Cassian había estado observando, probando, recopilando. La traición dolía más porque no era un extraño. Era mi hermano. Los recuerdos volvieron, especialmente el último año de nuestros padres. Yo me quedé cuidándolos, mientras Cassian iba y venía con excusas sobre trabajos en la costa. El día de la lectura del testamento, la escritura de la casa quedó en mis manos. Él sonrió. Pero había algo afilado en su mirada. «Siempre consigues lo que quieres, Iliana», murmuró después. La casa debió ser mía. En ese momento lo tomé a la ligera, negándome a ver el resentimiento bajo sus palabras. Era el mayor, sí. Pero no había estado cuando más importaba. Nunca cuestioné por qué nuestros padres me dejaron la casa. Creí que Cassian había seguido adelante, que solo necesitaba un lugar donde estabilizarse. Pero verlo desenterrar esa caja con dinero, pasaportes y fotografías lo cambiaba todo. Esto no era solo resentimiento familiar. Algo mucho más grande estaba ocurriendo. Y yo estaba en el centro. A la mañana siguiente me senté en la cama, mareada por el peso de lo que ahora sabía. Ya no podía ignorar las señales. Necesitaba que alguien fuera de esas paredes me escuchara. Antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegué a la universidad al día siguiente, mis nervios estaban tan tensos que apenas podía mantener firmes las manos en el volante. La casa ya no se sentía como un hogar. Cada crujido de la madera parecía llevar la sombra de Cassian. Necesitaba a alguien que no descartara mis temores como estrés o paranoia. Esa persona era Corinne Lassem. Nos conocimos años atrás, cuando trabajaba a medio tiempo en los archivos mientras estudiaba para obtener su licencia de asistente legal. Era inteligente, práctica, y no tenía problema en decirme cuando estaba exagerando. Si alguien podía ayudarme a entender todo esto, era ella. Nos sentamos frente a frente en un pequeño café cerca del campus.
Removí mi café, buscando las palabras correctas, hasta que finalmente susurré. Creo que Cassian me ha estado drogando. Corrine se quedó inmóvil. La cuchara chocó contra el plato. ¿Drogándote, Iliana? Eso es grave. ¿Por qué piensas eso? Se lo conté todo. El sabor amargo en el té. Las noches de sueño profundo. Las tablas del suelo. La caja. Incluso describí los pasaportes y las fotografías de mujeres con cabello como el mío. Decirlo en voz alta hacía que sonara descabellado. Pero el rostro de Corrine solo se volvió más pálido. Déjame revisar algo, dijo, sacando su laptop. Con los años, había desarrollado un talento para investigar registros públicos. En cuestión de minutos, ya estaba navegando por bases de datos de empleo. ¿Cassian te dijo que trabaja como consultor en Portland? Sí, asentí. Corrine giró la pantalla hacia mí. No hay ningún registro de que haya trabajado en esa empresa. Nada a su nombre. Y cuando verifiqué su número de seguro social, no coincide correctamente en el sistema. Está marcado como inconsistente. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la corriente de aire del café. ¿Entonces está mintiendo sobre su trabajo? Y quizás sobre muchas más cosas. Corrine se inclinó hacia mí, bajando la voz. Iliana, necesitas pruebas. Pruebas reales. Si vas a la policía ahora con solo sospechas, te van a ignorar. Pero si puedes demostrar lo que está haciendo, fotos, grabaciones, documentos, entonces tendrán que escucharte. Sus palabras cayeron sobre mí como una orden. Pruebas. Esa era la única forma de avanzar. Esa noche regresé a la casa de campo con un plan formándose en mi mente. Me moví por la casa con calma deliberada, aunque el corazón me latía con fuerza a cada paso. Cassian tarareaba suavemente en la cocina mientras preparaba el té, el mismo ritual que había perfeccionado durante semanas. Me excusé y subí a mi habitación, colocando el teléfono sobre la cómoda, apuntando hacia la cama. Revisé 2 veces la luz roja de grabación antes de obligarme a respirar con normalidad. Pruebas. Esa palabra no dejaba de resonar en mi cabeza. Cuando entró con la taza de cerámica azul, la acepté con una sonrisa ensayada. La llevé a mis labios, dejando que apenas un rastro del líquido tocara mi lengua antes de bajar la taza. El sabor amargo seguía ahí. Innegable. Murmuré que estaba cansada y dejé la taza a medio terminar. Pareció satisfecho. Me acosté fingiendo somnolencia hasta que ya no pude mantener los ojos abiertos. Pero esta vez, la cámara observaba conmigo. A la mañana siguiente, después de que Cassian salió de la casa, cerré con llave y corrí hacia mi teléfono. 8 horas de grabación me esperaban. Avancé el video, el pulso acelerándose al verme a mí misma inmóvil, profundamente dormida. A la medianoche, Cassian apareció en el encuadre. Se quedó de pie sobre mí un largo momento, susurrando mi nombre, luego sacudiendo mi hombro. No me moví. Sonrió. Lo vi cruzar la habitación, tomar mi bolso de la silla y vaciar su contenido sobre el escritorio. Fotografió mi licencia de conducir, anotó números de mis tarjetas bancarias, incluso desplegó pequeños papeles donde guardaba contraseñas. Cuando se acercó a mi laptop, el estómago se me revolvió. La abrió con facilidad, escribiendo con rapidez, como si ya conociera la contraseña. Cerca de las 3 de la mañana, hizo una llamada, caminando de un lado a otro junto a la ventana. Mi teléfono captó fragmentos. El tiempo es perfecto, ella no sospecha, el medicamento funciona, las otras ya fueron resueltas. Me aferré al borde de la cómoda, sintiendo náuseas. Después colocó todo en su sitio con cuidado, besó mi frente, y se fue como si nada hubiera pasado. Al amanecer, la evidencia era innegable. Mi hermano no solo me estaba drogando. Estaba planeando algo mucho más grande. Y yo era la siguiente. Me reuní con Corrine la tarde siguiente en su departamento. La carpeta que puso sobre la mesa ya estaba gruesa, llena de páginas impresas. No perdió tiempo en formalidades. Iliana, tienes que ver esto. Dentro había recortes de periódicos y registros digitales que había rastreado en archivos públicos. El primero era de Seattle, una mujer de unos 30 años, morena, desaparecida sin dejar rastro hacía 2 años. El segundo venía de Sacramento. Otra mujer, misma edad, mismo cabello oscuro, reportada como desaparecida después de salir del trabajo. El tercero era de Phoenix. Casi idéntico. Las 3 tenían sus cuentas bancarias vaciadas pocas semanas después de desaparecer.
Las tres tenían trabajos que les daban acceso a registros financieros o institucionales. Y las tres, tragué saliva, se parecían inquietantemente a mí. Cassian tiene un patrón, dijo Corrine. Apunta a mujeres que pueden abrirle puertas. Mujeres que puede borrar. Miré las fotografías, la garganta apretándose. ¿Crees que ya lo ha hecho antes? Me sostuvo la mirada seria. Creo que lo ha hecho más de una vez. Y creo que tú eres la siguiente. Sus palabras resonaron como una sentencia. Mis manos temblaban cuando le devolví los papeles. Tenemos que ir a la policía. Esa misma tarde nos sentamos frente al teniente Darius Cole en el departamento de policía de Salem. Escuchó con atención mientras describía el té, las tablas del suelo, las grabaciones. Corrine deslizó la carpeta sobre el escritorio, su investigación ordenada y contundente. Cole se recostó en la silla, entrelazando las manos. Esto es preocupante, pero sigue siendo circunstancial. Lo que me has dado muestra sospechas, no intención. Para hacer un arresto, necesitamos evidencia directa de un delito que esté por ocurrir o que ya esté ocurriendo. Sentí como se me oprimía el pecho. ¿Entonces solo espero? ¿Finjo beber lo que me da hasta que cometa un error? La expresión de Cole se suavizó. Sé que suena insoportable, pero si tu hermano está planeando algo, atraparlo en el acto es la única forma de detenerlo definitivamente. Colocaremos oficiales cerca. No estarás sola. El peso de sus palabras cayó sobre mí. Prueba significaba seguir fingiendo un poco más, mientras Cassian llevaba a cabo el plan que había estado tejiendo en las sombras. Esa noche, al regresar a la casa de campo, la decisión ya estaba grabada en mí. Me quedaría inmóvil, hasta que lo revelara todo. La casa se sentía más fría de lo habitual, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Seguí la rutina como si nada hubiera cambiado, el té en la mesa, la conversación ligera, mi falsa somnolencia. Cassian parecía más liviano, casi alegre. Como un hombre que se acerca al final de una larga espera. Cuando dejé la taza a medio terminar, sonrió con una satisfacción que me heló la sangre. Arriba, me recosté inmóvil en la cama con la lámpara al alcance. Mi corazón contaba los minutos mientras obligaba mi respiración a mantenerse constante. Sus pasos llegaron cerca de la medianoche, firmes y deliberados en las escaleras. Se detuvo en la puerta. Dijo mi nombre 2 veces. Luego entró. Entrecerré los ojos lo suficiente para verlo arrodillarse de nuevo junto a la ventana. La tabla de roble se levantó con facilidad. La caja metálica apareció. Pero esta vez no se detuvo en el dinero ni en las fotografías. Debajo de los pasaportes, sacó un pequeño frasco de vidrio con un líquido transparente y una jeringa envuelta en papel. La sostuvo con cuidado. Casi con ternura. Luego susurró en la oscuridad. El jueves por la mañana y llana, solo un accidente. Nadie lo cuestionará. Me mordí el interior de la mejilla para no jadear. Sus palabras eran definitivas. Ensayadas. Ya formaban parte de su plan. Con dedos temblorosos, extendí la mano hacia la lámpara de la mesa de noche. 3 rápidos encendidos. La señal. La luz brilló en la habitación, y antes de que Cassian pudiera reaccionar, la puerta principal se abrió de golpe abajo. Botas retumbaron contra la madera. Gritos llenaron el aire. Cassian, policía de Mercer. Cassian se giró hacia mí, aún con el frasco en la mano. La rabia deformó su rostro. La tierra, el nombre, debían ser míos. Se lanzó hacia mí, los ojos desquiciados. Pero los oficiales irrumpieron en la habitación. El teniente Cole fue el primero en golpearlo, desequilibrándolo, mientras otros 2 lo derribaban al suelo. La jeringa salió disparada y rodó debajo de la cama. Las esposas se cerraron con un chasquido. Inmovilizado contra el piso, Cassian me miró con un odio que nunca había visto. Esto no ha terminado. Me aferré a la manta, sabiendo que esa noche lo había cambiado todo. Las semanas siguientes se desdibujaron en entrevistas, documentos legales y horas interminables reviviendo la misma pesadilla. Los detectives descubrieron más de lo que jamás quise saber. Cassian estaba vinculado a cuentas en múltiples estados, todas relacionadas con mujeres desaparecidas bajo circunstancias inquietantemente similares. Seattle, Sacramento, Phoenix. Los mismos rostros que Corrine me había mostrado ahora eran prueba. Mi hermano no solo me había resentido. Había vivido como un depredador. Saltando de una identidad a otra. En la casa de campo, el silencio regresó después del caos.
Las tablas cerca de la ventana fueron reemplazadas. El hueco quedó sellado para siempre. No podía soportar ver la madera marcada, así que planté un joven árbol de magnolia en el jardín, donde la luz del sol caía la mayor parte del día. Sus raíces crecerían donde antes se escondía el engaño. Un recordatorio de que algo vivo y honesto puede surgir incluso de lo más oscuro. Los vecinos susurraban al pasar. Algunos ofrecían apoyo. Otros, curiosidad. Aprendí a sostener sus miradas, incluso cuando la vergüenza intentaba alcanzarme por no haber visto antes la verdad. Corrine me recordó que confiar no es debilidad. Es humano. Meses después, de pie frente a un foro comunitario, contando mi historia en voz alta, entendí que tenía razón. La casa ya no se sentía igual. Sus paredes ya no guardaban miedo. Decidí abrir sus puertas. Organicé pequeñas reuniones. Enseñé a estudiantes de la universidad sobre la historia local. Incluso les mostraba la magnolia en flor. El juicio de Cassian se prolongó. Cada revelación más oscura que la anterior. Hasta que finalmente se leyó el veredicto y su sentencia quedó sellada. Pero mi vida ya no giraba en torno a lo que él me había quitado. Giraba en torno a lo que yo había recuperado. Y al final, ¿qué es más peligroso? ¿El extraño que acecha afuera? ¿O el hermano que creías conocer dentro de tu propio hogar?